a un seminario más de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro en Ingeniería Orlando Jaimes Martínez. El maestro Jaimes Martínez trabaja en la Comisión Nacional del Agua y está a cargo de la Gerencia de Planeación Hídrica. Pero antes de que nos presente su seminario, les voy a dar una muy breve semblanza académica del maestro Jaimes. Él es ingeniero geólogo por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y obtuvo la maestría en ciencias en el Imperial College de la Universidad de Londres, en Inglaterra, y también la maestría en ciencias, ingeniería y gestión de recursos hídricos en la Universidad de Lyon, en Francia. Sus actividades en la Comisión Nacional del Agua son variadas. Entre ellas está la de realizar la planeación de corto, mediano y largo plazo conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación para el logro de la gestión sustentable de los recursos hídricos en las cuencas y acuíferos del país. Dar seguimiento al cumplimiento de la política hídrica nacional expresada en el Programa Nacional Hídrico, revisarla y evaluarla permanentemente. Impulsar acciones multisectoriales, como por ejemplo con la Secretaría de Salud, la SEP, la SEDATU. También coordinar las actividades del Grupo Interinstitucional de Planeación Hídrica para monitorear las metas del Programa Nacional Hídrico. Ser el punto focal para el seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente el de garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos, y desarrollar, apoyar e implementar programas hídricos regionales en las 13 regiones hidrológico-administrativas de México. El maestro Jaimes también imparte docencia, las asignaturas de hidrogeología y planeación de territorio en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues adelante, maestro Orlando Jaimes, con el agua en México, prioridades y perspectivas, funciones de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la invitación. Muchas gracias, doctora Blanca Mendoza, por esta presentación. Transmitir el saludo de la Comisión Nacional del Agua al doctor José Luis Palacio, el director de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y comentar que pues es un gran gusto, es un privilegio el que nos hayan hecho esta invitación para transmitir la experiencia de la Comisión Nacional del Agua en este tema de tan singular relevancia que es la gestión de los recursos hídricos en nuestro país. Entonces, sin más, daremos paso a esta presentación que hemos preparado para que podamos conocer lo que es la función de la Comisión Nacional del Agua enmarcada en esta situación que vive México en términos del uso, el manejo, la conservación de los recursos hídricos en nuestro país, tanto en cuencas, aguas superficiales, como en acuíferos. Así que, si me permiten, y espero que estén viendo la presentación, alguien me dice si la estamos viendo sin ningún problema, lo voy a agradecer. Voy a avanzar en la misma. Entonces estamos bien, ¿verdad? Están viendo la pantalla, están viendo el contenido en este momento.
y la plática que hemos organizado en este contexto, pues va a cubrir 4 puntos relevantes. Lo que es el contexto y el marco de referencia sobre los recursos hídricos, evidentemente. Después hablaremos sobre las atribuciones, las funciones de la Comisión Nacional del Agua. Pasaremos posteriormente a una breve explicación rápida de lo que es la política hídrica nacional y finalmente cerraremos nuestro diálogo, nuestra conversación con las perspectivas y siguientes pasos de lo que la Comisión Nacional del Agua está planteando para avanzar en la sostenibilidad de los recursos hídricos. Así que, pues, vayamos entrando en detalle. Les propongo que abordemos primero el contexto y el marco de referencia que nos da, pues ahora sí, que los límites de la cancha de acción y el entendimiento de qué tan relevante y de qué tamaño es la condición, la situación de los recursos hídricos en México. Entonces, si me permiten, quisiera iniciar con pues, planteamiento y con una idea que les pediré la conservemos a lo largo de esta plática para poder ir orientando pues, las informaciones que más adelante les vamos a plantear. Número 1, ¿por qué es tan relevante el manejo integral de los recursos hídricos? Primero, hay que tomar en cuenta que el agua en nuestro país es un recurso finito y que a partir de ahí, pues nos da esta garantía de la soberanía y de que es estratégico para nuestro crecimiento en todos los sentidos. Número 1. Número 2. Esto es un elemento de salud pública, de bienestar, vital para los ecosistemas, para la biodiversidad y para, pues, todo la producción de alimentos, para el crecimiento industrial, para la generación de energía y, en pocas palabras, para el desarrollo económico de nuestro país. Me parece que ahora más que nunca, a raíz de estos 2 años de pandemia que hemos estado padeciendo como país y como mundo, se dejó una constancia evidente de que el agua fue el acceso al agua, el que pudiéramos disponer de agua, fue un elemento crucial para poder disminuir los contagios de esta pandemia de COVID que tuvimos, pues, una crisis muy relevante que todavía estamos inmersos, pero que, bueno, con una disminución de estos casos de contagios muy notable, en parte, pues, por eso, porque pudimos tener acceso al agua, pudimos cumplir con los protocolos de higiene que nos estuvieron recomendando, el lavado constante de manos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso fue muy evidente en lo que estamos platicando de que el agua es un elemento que contribuye al bienestar y a la salud pública. Creo que ahora más que nunca lo pudimos constatar. Y finalmente, tenemos que tomar en cuenta que el agua es un factor de seguridad nacional determinante para la estabilidad social y política en nuestro país. Entonces, con esta idea en la cabeza, vayamos a revisar rápidamente cuáles son las principales características sociodemográficas que influyen en la gestión del agua en nuestro país. Recordemos un par de datos aquí muy relevantes
que nos van a ir ya dirigiendo hacia el entendimiento de esta situación en la gestión, en el manejo de los recursos agua en México. México es un país que se está convirtiendo cada vez de mejor manera en una referencia internacional. Fíjense, somos la 15ª economía del mundo. Esto, pues evidentemente, significa un gran reto para poder seguir creciendo. Miembro de la OSD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y es la mayor economía en desarrollo que forma parte de la OSD. Somos 5º exportador de automóviles o de en este rubro a Francia, a Inglaterra, a Canadá y a Brasil. Entonces, eso también es muy importante. Somos el mayor exportador de pantallas planas, somos 4º exportador de partes aeronáuticas y lo que internacionalmente se reconoce siempre acerca de México como el mayor productor de cerveza en el mundo. Entonces, pues todas estas son muy buenas noticias en el sentido de que estamos creando pues fuentes de empleo, que estamos teniendo un ingreso de divisas muy importante, pero por otro lado, en términos ya de lo que es el campo de actuación de la Comisión Nacional del Agua, pues esos son grandes retos que este desarrollo económico que tiene nuestro país imponen en los recursos naturales en general y en los recursos hídricos en particular. ¿Qué pasa? Pues que con el crecimiento de la economía, que con el crecimiento de la población en México, estamos disminuyendo la disponibilidad natural del agua per cápita. Más adelante, unas láminas más adelante, voy a ahondar en este tema. Y por otro lado, pues una crisis de agua que se deriva, como les menciono, por este crecimiento económico acelerado y por el cubrir las necesidades sociales y la variabilidad climática, ¿no? Una serie de combinaciones de factores que nos imponen grandes retos en esta manera de cómo debemos de gestionar los recursos hídricos en nuestro país. Avanzo y ahora nada más recordar pues que dentro de esta parte de información socioeconómica de nuestro país, pues hay un dato muy importante que es cómo estamos concentrados en términos de población. Estos prácticamente 2 millones de kilómetros cuadrados de nuestro territorio, que políticamente y administrativamente se divide en 32 entidades federativas y casi 2.500 municipios, donde vemos una concentración cada vez más evidente de la población, la población en México, en zonas metropolitanas, en zonas en donde se concentra y están creciendo a un ritmo muy acelerado las zonas metropolitanas. Simplemente para tener aquí idea de lo que estamos hablando, actualmente identificamos 7 zonas metropolitanas con más de 1,5 millones, 2 millones de habitantes concentrados en estos centros como Tijuana, Monterrey, León, el Valle de México, evidentemente, la zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala, el área metropolitana de Toluca y Guadalajara, ¿no? Entonces, hay una demanda de recursos hídricos muy importante
en estos concentraciones metropolitanas. Entonces, vayamos viendo, por otro lado, pues esta ubicación geográfica de nuestro país, pues nos hace, por un lado, muy privilegiados, pero por otro lado, muy vulnerable. ¿Por qué lo digo de esta manera? Bueno, pues porque tenemos esta gran fortuna de tener línea de costa por el Pacífico, línea de costa por el Atlántico a través del Golfo de México, pero vean, quiero que pongamos especial atención en esta proyección de Cravansky, en donde notamos evidentemente que nuestro país está dividido, cruzado por el trópico de Cáncer, y eso climatológicamente ya nos da una condición muy especial. Estamos entre los 2 millones de kilómetros cuadrados, están divididos entre esta latitud norte y esta latitud sur que están viendo en la proyección. Así que lo que quiero resaltar es de que entre esta latitud de los 32 grados y al norte y esta latitud sur de 14 grados al sur, ¿qué cosa nos da por cuestión propia, natural de nuestra ubicación? Pues es muy evidente cómo estamos a la misma latitud de los principales desiertos del planeta, el Sahara y el Arábigo. Una parte importante de nuestro territorio está en esta misma latitud de los principales desiertos del mundo. Es la franja de los grandes desiertos en el planeta, lo que hace que por su clima, entonces, por el clima, como yo les decía hace un momento, derivado de esta condición geográfica, pues es un clima seco en la mitad norte del país y consecuentemente es frecuente la escasez natural del agua. Acabamos de transitar por un periodo de escasez de agua muy notable en la parte norte de México, esta sequía que castigó tan severamente a Nuevo León, a Monterrey y a varias ciudades en el norte de la República, pues bueno, es un poco derivado de esta condición natural en términos de la estacionalidad climática. Quiero que repasemos, y ahora que ya estamos hablando de esta condición natural, de cómo está distribuido y cómo recibimos la precipitación en nuestro país. En esta figura, en este mapa, estamos viendo la distribución en el territorio, de cómo está dividida, cómo se distribuye en nuestro país un año de precipitación. Pueden ver que las tonalidades azules, verdes, representan abundancia de agua, mientras que los tonos amarillos, naranjas y rojos significan poca presencia de agua en esta parte del territorio. Así que se dan cuenta cómo tenemos una escasez bastante notable en el norte y noreste de México, noroeste de México, haciendo crisis por la tonalidad intensa roja en la península de Baja California, y cómo tenemos una abundancia natural de precipitación en el sureste. Si bien el promedio anual de precipitación en nuestro país es de 700 milímetros por año, lo que sí significa un volumen bastante importante.
del orden de los 1.500 kilómetros cúbicos anuales. El promedio, pues, enmascara una condición de 7 veces más agua en el sureste contra una escasez permanente del recurso en esta parte del noroeste y la península de Baja California. Entonces, creo que tengamos presente esta distribución en el espacio, en el territorio, de cómo está distribuida el agua. Y luego, en esta gráfica estamos representando la distribución en tiempo. En estos 12 meses, en 12 meses del año, cómo se distribuye la cantidad de lluvia en nuestro país. Podemos ver también que es muy notable la concentración únicamente en 4 meses. Junio, julio, agosto y septiembre es en donde se concentra un 68% de la cantidad de lluvia en un año. Mientras que 8 meses, pues están ustedes notando que tenemos poca precipitación. Así que por un lado, la concentración en una parte del territorio, que es el sureste, una escasez muy notable, centro, norte del país, y por otro lado, cómo solamente en 4 meses recibimos casi el 70% de la lluvia del agua. Así que tenemos que estar preparados, pues, en varios sentidos. Para que cuando tengamos la lluvia presente, pues seamos capaces de almacenar la mayor cantidad de agua para poder estar, pues ahora sí que administrando y suministrando los servicios en los 8 meses que no tenemos esta precipitación. Esto es muy importante porque pues eso demanda infraestructura, eso demanda maneras de poder estar captando el agua cuando está disponible, etcétera. Entonces ya vimos distribución en el terreno de la lluvia, la distribución en el tiempo, estos 4 meses, y por otro lado, vamos a ponerle la visión de la población. En nuestro país somos, de acuerdo al último censo llevado a cabo en el 2020, prácticamente 129 millones de habitantes. Ahorita al 2022 yo creo que ya deberíamos de estar muy cercano a los 130 millones de habitantes en todo el país. Si bien en las gráficas abajo podemos notar que si bien se está con una tendencia a la estabilización del crecimiento, es también importante resaltar que por cada década se están incrementando 15 millones de habitantes. Así que esto pues nos obliga a estar pensando, por un lado, en abastecer las necesidades de la población actual, pero por otro lado, cómo tenemos que estar preparados para ir satisfaciendo las necesidades de esos 15 millones de habitantes que se incorporan cada década. Así que nos vamos a detener un poquito en esta lámina porque tiene información muy relevante. Empecemos con la parte superior de la misma, en donde puede notar cómo utilizamos el agua en nuestro país. Vemos que 77% de toda el agua que utilizamos en México está destinada a la agricultura, 14% está destinado para abastecer las necesidades de las poblaciones, de los habitantes, abastecimiento público. Solamente 5% para uso industrial y 4% para generación de energía. Así que es muy notable que la mayor cantidad del agua que utilizamos en México pues es para uso agrícola. Bien, entonces, recordando lo que decíamos hace un par de láminas atrás, en donde veíamos en dónde estaba
distribuida y cómo en dónde podíamos localizar naturalmente el agua, vemos que en el sur-sureste, que es la parte azul que tenemos en este mapa de México, es en donde tenemos concentrada la mayor cantidad de agua. Las 3 barras que están en la lámina, la primera significa disponibilidad de agua, la segunda significa distribución de la población y la tercera significa aportación al PIB, aportación a la economía de México. Si nos vemos en términos de la primera barra, el agua está concentrado en el sur-sureste, un 68%, concentrado en el sur-sureste, un 32% en toda la parte gris del mapa, que es justamente el centro, noreste, noroeste, la península de Baja California. Ahí naturalmente tenemos muy poca agua en las cuencas. Y si vemos la población, notamos que estamos totalmente al inverso. 77% de los habitantes de aquellos 130 millones de habitantes que acabamos de ver, estamos concentrados en la zona en donde hay muy poca agua naturalmente disponible. Y por otro lado, pues el crecimiento económico, la producción de bienes y servicios se concentra también en esa zona gris del territorio en donde tenemos poca disponibilidad de agua. Así que estamos como que a la inversa. Mucha agua en el sureste, poca población en el sureste y poca contribución al PIB nacional. Muy poca agua en el norte, mucha concentración de población en el norte y mucha concentración de producción económica en el norte. Así que, pues tenemos esta gran, pues, ¿qué diríamos? Controversia, esta gran cruce de condiciones que afectan, por eso yo decía, cuáles son los aspectos que impactan en la manera en cómo estamos gestionando los recursos hídricos en nuestro país. Bueno, entonces, ya sumamos agua, población. ¿Y qué sucede? Pues la población va creciendo, ya vimos que por cada década se están incorporando 15 nuevos millones de habitantes al país. Y por otro lado, pues la disponibilidad de los recursos hídricos, el volumen del agua en México siempre va a ser el mismo. Entonces, aumenta la población y disminuye la cantidad de agua per cápita, que es justamente lo que está representado en esta lámina. En 1950, como referencia, cada habitante en México podía tener acceso a 18,000 metros cúbicos al año. En el 2020, pues como se incrementó mucho la población, bueno, no en el 2020, sino que con la población contada al 2020 y al dividir el volumen de recursos hídricos disponibles entre la población, pues eso estaba ya por debajo de los 4,000 metros cúbicos por habitante por año. Entonces, esto es algo muy interesante porque mientras la población siga aumentando, la distribución per cápita va a seguir disminuyendo y tenemos que estar pues atentos a cómo vamos a estar satisfaciendo estas necesidades. Se incrementa el grado de presión en las cuencas del país. El grado de presión es un indicador que se obtiene al dividir el agua que utilizamos entre el agua disponible. Y al estar haciendo esta división, pues nos resulta que obviamente en las cuencas del sur-sureste, pues no hay ningún grado de presión, mucha abundancia natural de agua, poca población, entonces tenemos grados de presión muy bajos. Pero en el resto del país, nuestros grados de presión
es un grado muy alto, las cuencas y los acuíferos están estresados, se resalta ahí el centro de la República, que es la región del Valle de México, en donde evidentemente el grado es muy elevado. La presión sobre los recursos hídricos es muy elevado, de más de 140%, al que resulta al hacer esta división que decíamos, cuánta agua dispones en ese territorio y cuánta agua usas. Evidentemente, en el Valle de México, el balance es pues con un desequilibrio bastante importante de más de 140% como grado de presión. 757 cuencas superficiales, 653 acuíferos. Como estamos viendo en este desequilibrio que hemos mencionado, de en dónde está concentrada la población, en dónde está concentrada la producción económica, pues evidentemente las cuencas superficiales hay más de 104 con déficit, más de 150 acuíferos con sobreexplotación, en donde estamos extrayendo más agua de la que naturalmente se recargan a los cuerpos subterráneos. Así que para ir, digamos, teniendo un resumen de la problemática de los recursos hídricos en México. La distribución del agua en el territorio no es homogénea ni coincide con la división política de estados ni municipios. El agua tiene sus propias maneras de distribuirse. Existe competencia por los usos del agua en zonas de escasa disponibilidad. Desafortunadamente, hay poco reconocimiento al valor económico del agua y a lo que significa restaurar su calidad, porque pues la contaminación por el uso de la misma es algo que va aumentando y los costos para regresarla a una condición de contaminación lo más cercana a lo natural, pues son muy elevados. La mayoría de las cuencas superficiales presenta algún grado de contaminación. Ya decíamos, de los 653 acuíferos identificados, registrados en México, 157 están sobreexplotados. 60% del agua que utilizamos, 60% de las aguas del subsuelo que utilizamos, desafortunadamente provienen de estos acuíferos que están sobreexplotados, así que tenemos que tomar medidas inmediatas y muy rápidas para seguir pues cooperando a que los acuíferos sigan, que estemos rompiendo el equilibrio de recarga-extracción. Además, yo decía hace un momento, al inicio de la presentación, que tenemos una posición geográfica privilegiada, pero por otro lado, somos muy vulnerables a tener estos fenómenos hidrometeorológicos extremos por temporadas o inclusive coexistiendo, tanto sequías como inundaciones, como quedó muy claro en este 2022. En el riego, somos el séptimo país con infraestructura de riego, pero en el riego, que es el principal consumidor de agua en México, se registran pérdidas, se registra, baja eficiencia en los sistemas de riego, que pueden ser entre el 45 y el 60% de ese volumen que se utiliza para esta actividad, pero que es muy importante, pues porque de aquí estamos avanzando en la autosuficiencia alimentaria en México. En términos de agua potable, los servicios de agua potable son responsabilidad de los municipios. ¿Se acuerdan que decíamos que habían cerca de 2.500 municipios en México? Bueno, ellos son los responsables de darnos estos servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pero aún hay
mucho que hacer ahí, muchos habitantes, más de 10 millones de habitantes todavía no tienen acceso al agua potable, y en términos de contingencia por COVID, imagínense lo que eso significa. 14 millones no tienen alcantarillado, solamente estamos tratando pues cerca del 64% de las aguas residuales. Hay un volumen muy importante de agua residual, de agua negra, que se regresa sin tratamiento a los cuerpos de agua. Las pérdidas en las redes municipales, pues es del orden del 40%. Por más esfuerzos que se han hecho, las tarifas de agua aún todavía no reflejan esta importancia que yo decía de lo que significa el proveer los servicios, el tratar las aguas residuales. Entonces, los municipios tienen que avanzar todavía mucho en esta parte de las tarifas del agua. Voy a ir un poco más rápido porque son varias láminas que quiero que comentarles. En la industria, si bien se acuerdan que decíamos la industria únicamente usa el 5% del agua en México, sí, pero genera mucha carga contaminante. Más de 9 millones de toneladas al año de DBO, demanda bioquímica de oxígeno, que pues representa comparativamente mucho, que es casi 4 veces más grande que de toda la carga de DBO que generan los centros de población. Decíamos que estamos expuestos a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Cada año suceden más o menos 30 huracanes por temporada, 4 o 5 causan severos daños. En contraste, se presentan condiciones de sequía en diversas zonas de territorio, en algunos lados de manera permanente. Esta es una imagen que nos indica la trayectoria de los huracanes desde 1851, y estamos pues expuestos a sufrir cada año estos fenómenos que por un lado decíamos sí, están representando daños en algunos casos a poblaciones muy importantes, pero por otro lado también los deberíamos de tomar como aliados porque son los que nos ayudan a tener pues esta infraestructura de almacenamiento con el agua que requerimos para afrontar los meses en donde no tenemos la presencia de lluvia. Bueno, dentro de toda esta situación de problemática, ¿qué hacemos? La Comisión Nacional del Agua existe, su razón de ser es que trabajamos para preservar las aguas de México, para administrarla de una manera sustentable, para garantizar la seguridad hídrica de la población, con la ayuda de los 3 órdenes de gobierno, es decir, con otras dependencias del gobierno federal, con los gobiernos estatales y municipales, y muy importante, con la ciudadanía en general. También tiene una acción muy importante para lograr esta acción sustentable. ¿Cuáles son las 4 funciones sustantivas de la Comisión Nacional del Agua en el marco de toda esta situación tan compleja, natural, antropogénica y de coordinación interinstitucional? Administramos de una manera muy ordenada y transparente los recursos hídricos del agua. ¿En dónde están los volúmenes disponibles? ¿Quién los usa? ¿Cómo los usan? ¿Para qué los usan? Todo esto que es el balance hidráulico es parte de la función que lleva a cabo Conagua. Damos el agua a los municipios y a los agricultores. Agua en bloque que denominamos, es decir, los grandes volúmenes de agua para que internamente ellos hagan puedan prestar los servicios para los que están creados tanto los organismos operadores municipales como los distritos de riego en México. Hacemos monitoreo y construimos infraestructura para proteger a la población
ante los fenómenos hidrometeorológicos como sequías e inundaciones, y construimos, mantenemos y operamos infraestructura hidráulica estratégica, aquella que tenga que ver con 2 o más entidades federativas, o que por su importancia tiene que ser operada directamente desde la federación. La Comisión Nacional del Agua se creó en el 89, evidentemente al ser un recurso natural, estamos dentro de bajo el paraguas de la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, si bien tenemos un nivel de independencia, de actuación y presupuestaria muy importante. Nuestro marco normativo es la Ley Nacional de Aguas. Todo lo que hacemos está inscrito en la Ley de Aguas Nacionales. Perdón, dije mal hace un momento, es la Ley de Aguas Nacionales, que es nuestro marco de referencia, derivado directamente del artículo 27 de la Constitución. Entonces, en México utilizamos el agua, la manejamos no tanto por límite federal, límite estatal, límite municipal, no. El agua en México se maneja por cuencas hidrológicas y la participación de los usuarios es muy importante. Entonces, ya había yo platicado de cuáles son estas funciones, me voy rápido en esta sección. Estamos indicando, pues, lo que previamente había yo dicho, que construimos y operamos obras hidráulicas federales que tienen que ver con 2 o más estados, pero sí apoyamos a los sistemas municipales para fortalecerlos y que puedan cumplir con su labor de dar el servicio a la población en cada municipio. Apoyamos también a los distritos de riego. Está bajo nuestra control en Comisión Nacional del Agua. Un área muy importante es el Servicio Meteorológico Nacional, por este tema de predicción, por este tema de estar monitoreando los grandes eventos que suceden, hidrometeorológicos extremos que están sucediendo en nuestro país. Para esto, la política de México, la política hídrica está estipulada en el Programa Nacional Hídrico. El Programa Nacional Hídrico es un documento de planeación que se convierte, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, se convierte en el documento rector de la política hídrica. El actual documento de política hídrica está constituido con esta estructura tradicional de planeación, objetivos, estrategias y acciones. Las acciones ya que es el nivel más cercano al territorio. El actual documento, el actual Programa Nacional Hídrico tiene 5 objetivos, 20 estrategias y 87 acciones, que son a las que entre todos, como yo decía hace un momento, le estamos implementando. Aquí están rápidamente los 5 objetivos. En el número 1 es el objetivo de los derechos humanos al agua y al saneamiento. El número 2, aprovechar eficientemente el agua en el sector agrícola y en general en todas las áreas de producción. Número 3, reducir vulnerabilidad e impacto de inundaciones y sequías. Creo que ha quedado más que evidente el por qué es importante este objetivo. Número 4, preservar la integralidad del ciclo hidrológico. Gestión integrada de los recursos hídricos, que significa esta conexión agua, suelo, biodiversidad y todos los elementos naturales del ciclo hidrológico. Número 5, consolidar las condiciones de gobernanza del agua y combatir la corrupción. Creo que eso es también algo en lo que estamos avanzando de manera muy importante. Con agua es
un actor muy relevante en la instrumentación de esta política hídrica nacional. Pero no la podemos hacer sin el apoyo de otras secretarías, todas estas que están ilustradas en esta lámina, nos ayudan y tienen algo que hacer en términos del manejo del agua en México, pero también los estados, también los municipios y también la ciudadanía en general. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es lo que sigue? ¿Qué siguientes pasos? Tenemos que seguir avanzando en el logro de esta imagen objetivo, de esta visión que queremos del agua en México al corto y a largo plazo. Que México sea una nación que tenga seguridad en el suministro de agua. Tenemos que seguir siendo un elemento, el insumo principal para el desarrollo social, económico y ambiental, que lo usemos de manera muy eficiente, que le demos este valor económico que se requiere, que protejamos los cuerpos de agua y preservemos el medio ambiente para las futuras generaciones. Hay que transitar a la sostenibilidad. Hay que reconocer que hay una crisis de agua en México, pero que tenemos que trabajar corresponsablemente en todos los programas que se deriven de los programas gubernamentales, pero también de las iniciativas sociales. La sociedad cada vez tiene mayor intervención, se está convirtiendo en una participación informada, documentada, y nos está pidiendo que rindamos cuentas. Entonces, es algo que tenemos que estar trabajando. No olvidar, y casi ya estoy terminando, que nuestro país tiene un compromiso internacional al ser signatario de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos 17 ODS, hay uno en particular que vincula al agua y saneamiento para todos. Y ahí tenemos que estar nosotros, como Comisión Nacional del Agua y todas las instancias del sector hídrico en México, estar avanzando en el cumplimiento de estas metas de las que formamos parte. Hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay retos muy importantes que ojalá ustedes jóvenes como estudiantes de las ciencias de la tierra nos ayuden con su participación a poderlos ir solucionando. Va a haber cada vez una mayor demanda originada por el crecimiento de la población y por el desarrollo. Tenemos que tomar en cuenta que también son más evidentes las modificaciones del clima y a los patrones de precipitación. Si naturalmente ya teníamos esta ambivalencia entre agua en el sureste y poca agua en el norte, se va a ir acrecentando. Cada vez va a haber mayor desigual distribución en el tiempo y en el espacio, que era lo que yo les decía hace rato, combinado con esta paradoja de que está concentrada la población y la actividad económica en México en aquellas regiones en donde no tenemos una disponibilidad natural. Así que pedimos que se interesen ustedes, jóvenes, que próximamente estarán ingresando al mercado laboral. Tenemos un reto importantísimo para garantizar agua para el desarrollo, agua y el saneamiento para toda la población, agua para la producción de alimentos, para seguir conservando el medio ambiente. Tenemos que gestionar los riesgos, prevenir los riesgos y tener esta gestión integral del agua y su vínculo con los otros recursos naturales. Enfrentar con estos retos, enfrentar con éxito estos retos va a depender de que tengamos acceso a financiamiento, a infraestructura, a que mejoremos las organizaciones y que tengamos una tecnología apropiada. Con esto, pues yo espero haber podido transmitir de una manera, aunque sea muy general y rápida, pues cuál es la condición de los recursos hídricos en nuestro país, los grandes retos
y la necesidad de ingresar al sector hídrico, pues estas mentes innovadoras, estas mentes con ideas frescas que nos ayuden a enfrentar estos grandes retos que vivimos como país. Les dejo mis datos de contacto, un par de ligas que me parece les pueden servir para complementar las informaciones que yo les acabo de exponer. Muchas gracias y yo estoy aquí atento a las preguntas, dudas, comentarios que puedan surgir en este momento o posteriormente. A sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, maestro Orlando Jaimes. Es una plática sin duda muy interesante y que pues trata de uno de los mayores bienes que tiene cualquier nación, cualquier región del planeta, que es el agua. Hay algunos comentarios. Preguntan, ¿hay algunas acciones para aprovechar el agua en las regiones del país en donde es abundante? ¿Voy respondiendo así o...? Ok, perfecto. Sí, evidentemente hemos, como lo acabo de comentar, el sureste mexicano es nuestra carta de presentación en términos de abundancia del agua. Si bien yo decía, el norte está a la misma latitud y compartimos las mismas condiciones climatológicas de los grandes desiertos en el mundo, en el sureste tenemos las condiciones de la selva lluviosa, de Costa Rica, del Amazonas, y sí, tenemos una acción para, por un lado, seguir conservando esa disponibilidad natural en el sureste y para eso, derivado del programa nacional, tenemos programas regionales. Tenemos el programa de Chiapas, de Veracruz, de Oaxaca, en donde están dirigidos esos programas a hacer esas actividades de conservación y de mantenimiento de esa disponibilidad natural. No estoy seguro si la pregunta va en términos de qué acción hacemos para aprovechar esa disponibilidad del sureste en el centro y el norte del país, que es algo que recurrentemente surge. Si tenemos toda esa agua en Chiapas y Tabasco, ¿por qué no la llevamos a Monterrey, ¿no? Que sería el ejemplo más inmediato que se nos ocurra. Eso en este momento técnica y económicamente no es posible. Eso es algo nosotros como conocedores de la ciencia de la Tierra y conocedores de la condición orográfica, topográfica y geológica en nuestro país, pues nos podemos imaginar que en este momento no es técnica ni económica y ahora cada vez más socialmente menos, no es posible, ¿no? Entonces tenemos que idear otras maneras de satisfacer las necesidades de las zonas en donde no hay disponibilidad de agua, trabajando en el uso eficiente. Por ejemplo, yo les puse una lámina en donde les indicaba que tenemos unas pérdidas muy importantes en el riego, en el uso del agua en la agricultura. Tenemos pérdidas muy importantes en la distribución del agua potable. Si trabajamos entre todos, federación, estado y municipio, recuperamos millones y millones de metros cúbicos de esas pérdidas que podemos dedicar a satisfacer las necesidades inmediatas de todos los usuarios del agua, empezando obviamente porque eso está en Constitución y está en ley, que el primer usuario al que le debemos dar prioridad
es a la población. Por eso decíamos que el compromiso del Estado mexicano de garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento es el objetivo número 1. Entonces, sí, doctora, hay una manera de hacer buen uso en el sureste, donde sí se está, tenemos esa disponibilidad natural. Por el momento no es factible transportar el agua del sureste al norte, pero sí podemos trabajar en recuperar volúmenes usando el agua con más eficiencia de la que la estamos utilizando actualmente. Otra pregunta. Si Nuevo León es tan seco, ¿por qué hay ahí grandes cerveceras? Ajá, no, hombre. Esa es una pregunta definitivamente muy, muy importante y que trataré de dar respuesta de una manera lo más claramente posible. Sí, comentaba que la Comisión Nacional del Agua, que se creó en el 89, y fue hasta el 92 cuando se publicó la Ley de Aguas Nacionales. Hasta antes de la existencia de la Ley de Aguas Nacionales, no había realmente un documento regulador que tomara en consideración todo esto que ahora sabemos, de que había una disponibilidad natural. Bueno, yo creo que siempre lo hemos sabido, pero no había un registro que fuera realmente diciendo dónde estamos usando el agua, quién lo usa y para qué lo usa, que es justamente la administración del agua. Como antes no era tan evidente esta crisis, pues evidentemente la Comisión Nacional del Agua, en sus orígenes, cuando pedimos que vinieran a registrar sus volúmenes, pues no fue muy evidente, sino varios años posteriores a que había una concentración de volúmenes de agua usados para pues este tipo de industrias, la industria cervecera, la industria refresquera, la industria de agua embotellada, que pues ya tenían un registro y una autorización. Y la ley dice, cuando otorgas un volumen, cuando asignas un volumen, lo has asignado entre 30 y 50 años, ¿no? Entonces, sí es muy importante que actualmente ya, pues eso ya no sucede. El propio presidente de la República lo ha anunciado, que ya no se permiten pues este tipo de producción en zonas donde no hay disponibilidad, pero lo que ya otorgamos, pues lo tenemos que respetar y tenemos que tener muy bien controlados y tenemos que tener muy bien vigilados a esas industrias cerveceras, refresqueras, para que hagan un uso eficiente. Pero ahora, doctora, yo invito a nuestra audiencia a que reflexionemos, porque por un lado, evidentemente tenemos obligación de vigilar la conservación del recurso hídrico. Pero por otro lado, también, pues está compromiso de seguir produciendo bienes y servicios. Los gobiernos estatales pues siempre quieren estar atrayendo inversión para desarrollar a sus estados. Entonces, es un reto muy importante que tenemos que poner en función de que ¿qué tanto voy a permitir un crecimiento económico en sacrificio de los recursos disponibles, de los recursos naturales? En este caso, de la disponibilidad natural de agua. Hay que tener esta muy buena combinación entre
vigilar los recursos naturales y también no estar desprotegiendo el crecimiento, el bienestar de la población porque no hay fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, es un reto muy importante en donde participamos niveles de gobierno y participamos diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Para poder embonar estas tres dimensiones de lo que significa el desarrollo sostenible: ambiente, sociedad y economía. En estos temas de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿existe algún documento concreto que especifique cómo hará México para lograr el objetivo que corresponde con el agua? Es decir, ¿se puede consultar en algún lado? Y si es así, ¿cómo se puede hacer? Sí, sí tenemos un documento de cómo se plantea que México pueda avanzar en el cumplimiento del objetivo número 6, que es agua y saneamiento para todos. Con gusto yo posteriormente puedo compartir la liga de donde se puede consultar pues esta estrategia nacional para el cumplimiento del objetivo 6. No lo puse en esta presentación, doctora, pero si me permites yo te la comparto posteriormente para que tú pudieras hacer circularlo con la audiencia, ¿te parece? Sí, muy bien, gracias. Pues bueno, hay felicitaciones a la plática y agradecen. Y pues ya las preguntas que más inquietan al auditorio, pues ya las condensamos en unas cuantas. Y bueno, pues es un tema que obviamente da para mucha discusión. Y a lo mejor en un futuro te estaremos volviendo a invitar para que sigas platicando con nuestro auditorio. Por Con lo mucho pronto, gusto, con mucho pues gusto, doctora. Nada más yo resaltar en 15 segundos que el gran gusto que nos da el participar en esta serie de seminarios y sobre todo, insisto, ojalá que el joven talento que está surgiendo de la ENSIT se sienta atraído y se sienta preocupado porque realmente la situación del agua en México es preocupante. Ya vieron ustedes, hicimos un recuento muy rápido de la problemática y de los grandes retos que tenemos adelante. Ojalá que los futuros egresados del ENSIT vengan y nos ayuden, no necesariamente a Conagua. Tenemos muchas frentes de ataque, ¿no? En los estados, en los municipios, en las ONGs, en las organizaciones mundiales. En muchos lados necesitan del conocimiento de los expertos en ciencias de la Tierra. Así que muchas gracias, doctora, y muy atento para cuando se requiera. Gracias, pues también le doy las gracias al auditorio y los invito al próximo seminario institucional que estará ofreciendo la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENSIT. Maestro Orlando Jaimes, nuevamente nuestro agradecimiento. Y bueno, pues si el auditorio pues ve posteriormente esta plática, pues lo invitamos a que se comunique contigo a los correos que ya aparecen en el Facebook sobre los temas o puntos que le inquieten. Pues muchas gracias, buenas tardes y nos vemos.